Con la segunda parte, ahora hablaremos de la elección del acceso venoso central en el paciente COVID-19, basados en el documento Gabeschelt sobre las recomendaciones del acceso vascular en estos pacientes. Cuando hablamos de acceso venoso central, aquí vamos a estar dirigiéndonos al paciente crítico, el paciente que ya está en la UCI, mientras que antes, cuando hemos hablado del acceso periférico, hablábamos del paciente que bien llega a urgencias y luego pasa a la planta y se queda ingresado 2-3 semanas. Respecto al paciente crítico, pues vamos a necesitar un acceso central por diferentes motivos. Vamos a tener necesidad probablemente de altos flujos, de velocidades rápidas. Vamos a necesitar varias luces para poder tratar al paciente con una polifarmacoterapia. Vamos a necesitar además un catéter central para poder pasar drogas que son lesivas para el endotelio de una vena periférica, por lo tanto irritantes con alta osmolaridad, vesicantes con pH muy ácido o pH muy básico generalmente. Muchos de estos pacientes van a poder necesitar nutrición parenteral, monitorización hemodinámica y extracciones de sangre frecuentes. Por todos estos motivos deberemos hacer una elección de un acceso venoso central para estos pacientes, que bien pueden ser catéteres PIC, FIC o FIC. Hacemos un rápido recordatorio. PIC sería un catéter central de inserción periférica. FIC es un catéter central de inserción central, los que están referidos a la zona cervical y a la zona torácica. Y FIC sería un catéter femoral un catéter central, de inserción femoral, con lo cual nos vamos a ir a la zona de la ingle, miembros inferiores, muslos. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Voy a poner esto un poquito más centrado. Ahí, vale. Cuando hablamos de PIC, puede resultar sorprendente que sea un catéter indicado en este tipo de pacientes. Sin embargo, si contamos con un PIC de alto flujo, de poliuretano, que no tenga válvula, porque ya se ha demostrado que las válvulas no ofrecen ninguna ventaja respecto a una punta abierta. Ese es otro tema que podemos debatir en otro momento. Y deberemos usar, eso sí, catéteres de 2 o 3 luces. Los de 2 luces suelen ser de 5 French, con lo cual para evitar trombosis tendremos que contar con una vena de 5 milímetros o más. Y los de 3 luces suelen ser de 6 French, con lo cual necesitaremos venas de 6 milímetros o más. Recordemos siempre que cuando hablamos de PIC como el PIC ecoguiado del siglo XXI, hablamos de catéteres que van desde los 3 French hasta los 6 French. Todo lo que quede por debajo de 3 French va a ser considerado un catéter epicutáneo cabal, y todo lo que quede por encima de 6 French se va a considerar otro tipo de acceso vascular, pero no un PIC considerado como un ecopic, con técnica de Seldinger modificada, colocado con ecografía en la mitad del brazo, en venas profundas, etc. Lo veremos en el próximo punto, un poquito más adelante, en el siguiente capítulo. ¿Por qué podemos utilizar los PIC en UCI en este tipo de pacientes, o por qué, mejor dicho, están indicados en este tipo de pacientes? Pues bien, ante todo, vamos a salvaguardar la zona torácica. La punción la hacemos a nivel braquial. Hacer un hemotórax o un neumohemotórax en este tipo de pacientes donde ya existe un compromiso respiratorio puede ser una complicación muy grave, incluso letal, con lo cual en un paciente COVID-19 el uso de un PIC sería una alternativa perfecta para no ir a la zona torácica. Este catéter ya sabemos que no hace falta que el paciente mantenga una posición supina, sino que lo podemos hacer también con un paciente sentado o un paciente en posición de prono. Yo personalmente nunca he colocado un PIC en prono. He visto cómo se realiza, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo yo personalmente. He contactado con algunos compañeros, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen experiencias, aunque sea poca o limitada a este contexto, en la posición de prono. Me parece un tema muy interesante y me gustaría poderlo tratar más profundamente en otro vídeo o en otro webinar con mi compañero Juan Gabriel y con mi compañero Manu Porteiro,
que ya han tenido esta experiencia para que nos aporten ellos también su punto de vista. En cualquier caso, he querido colocar esa fotografía que ven en la presentación porque en un paciente en prono el brazo vamos a poder tenerlo más o menos en esta posición que ven aquí. A ver si soy capaz de hacerlo. Aquí. ¿Vale? Entonces, aunque no es la típica posición en la que tenemos el brazo 90 grados y estirado de esta manera, pero sí que vamos a poder tener acceso a la basílica y a la braquial desde esta posición. Repito, ya me han dado algunos trucos, tips and tricks para la inserción de PIC en decúbito prono, pero no quiero profundizar en ello porque me encantaría poderlo hacer un poquito más adelante, la semana que viene tal vez en otro webinar, si les parece interesante. Otra de las indicaciones que podemos encontrar para el PIC en el paciente COVID-19 es que justamente la inserción en la zona de miembros superiores la convierte en una inserción más segura para el operador. Quiere decir que va a estar más alejado físicamente de secreciones orofaringeas o de la traqueotomía del paciente, con lo cual es una posición en la que nos vamos a salvaguardar un poco más de un posible contagio. También deja libre la zona, voy a corregir esto, así, va a dejarnos libre la zona de ventilación, o ya sea bien porque tenemos una CPAP o una CPAP como hemos visto antes de esas de casco, porque el paciente esté intubado, porque tenga una traqueotomía. Tener libre toda la zona del cuello nos va a facilitar mucho la gestión del paciente, con lo cual colocar un PIC en el brazo puede ser una buena solución. Ya hemos comentado antes que se están empezando a anticoagular a estos pacientes de manera preventiva y sabemos que el PIC precisamente es un catéter que se puede colocar en pacientes anticoagulados. No es un problema, no es una contraindicación. Además de esto, la facilidad de poder hacer la curación del catéter está facilitada por la misma zona de inserción. Colocar el catéter en el brazo hace que la curación sea sencilla relativamente, incluso con un paciente que está en posición prono. Imagínense un paciente en prono que tiene el catéter en la yugular o que lo tiene en la femoral. En ese caso es mucho más complejo, habría que esperar el momento de la supinación para poder hacer la cura. No tendríamos un control directo del punto de punción ni del estado de ese catéter hasta que al paciente no se le hace la supinación. Por otro lado, ya hemos comentado que el PIC dura meses, semanas, puede durar incluso años, y en estos pacientes que por lo general están teniendo ingresos de 2-3 semanas, es un catéter que se adapta muy bien a la tempística de este paciente. Si el paciente viene de planta con un catéter midline, podemos sustituirlo por un catéter PIC a través de una técnica de sustitución sobre guía, como ya comentábamos antes. No es necesario hacer una inserción ex novo, sino que podemos aprovechar ese catéter que venía ya de la planta para el paciente que entra en UCI y necesita un catéter central tipo PIC. Y por último, ya lo hemos considerado también, dejar libre la zona del cuello y además dejar libre la zona de la ingle es bueno para una eventual o una posible terapia ECMO que pueda tener el paciente y para la que sea necesaria tener estas zonas disponibles. Por otro lado, algunos aspectos que pueden ser controvertidos, pero que ya tenemos evidencia que nos demuestran que es así. Los PIC no presentan una mayor incidencia de trombosis respecto a los CIC, siempre que tengamos en cuenta lo que ya hemos dicho, el ratio calibre venoso y French del catéter, siempre respetando esa relación para que no haya una estasis de la sangre y no se produzca trombosis y se disminuya ese riesgo. Lo podemos utilizar para medir tanto la PVC como el gasto cardíaco, y en este sentido podemos decir que tienen el mismo rendimiento que un catéter central de inserción central, ¿vale? Existen PIC como este de aquí, que tiene 3 luces, es de alto flujo, ¿vale? Punta abierta, es un catéter estándar, y con este podríamos tener la solución de la que estamos hablando.
Cuando hablamos, sin embargo, de FIC, pues FIC vamos a necesitar siempre que el paciente necesita más de 3 luces para la polifarmacoterapia. Evidentemente, pues ahí no hay opción, vamos a tener que utilizar catéteres FIC, pues por ejemplo este que tengo aquí es de 5 luces. ¿De acuerdo? También vamos a optar por este tipo de catéteres cuando no haya disponibilidad en ese momento de una persona que sea capaz o que esté entrenada adecuadamente para la inserción de un PIC en estas condiciones que estamos hablando. El FIC vamos a tener que colocarlo siempre de manera taxativa con ecografía, y otra indicación que nos dan en el documento es la de hacer la inserción de manera infraclavicular en vez de supraclavicular. Las dos imágenes que ven arriba son pacientes pues, que tienen intubación, traqueostomía, y en la que pueden ver que la zona del catéter central o bien queda muy expuesta a esas secreciones orofaringeas, que además en la pronación y en la supinación del paciente son secreciones que pueden incluso mojar la zona del tórax y del cuello. Y por otro lado, también si tenemos una sujeción de una traqueotomía, por ejemplo, pues el catéter, si lo tenemos colocado en yugular interna, va a quedar totalmente cubierto por la sujeción de la traqueotomía. Por eso, igual que en el brazo con los PIC tenemos la zona amarilla, la zona verde y la zona roja, para los catéteres centrales también tenemos una zona roja, verde y amarilla en función de si está indicado que el catéter se coloque ahí, se pinche ahí o se coloque y se pinche. Como pueden ver en la imagen de abajo, la zona roja sería la zona superior del cuello, en la que no está indicado ni pinchar ni mantener el catéter ahí por incomodidad, porque es una zona de movimiento, en los hombres suele haber barba, es una zona muy incómoda también para hacer la cura y para mantener una cura limpia. La zona amarilla sería en la que podemos pinchar, pero deberíamos luego desplazar el catéter hacia la zona verde con una tunelización, y es la zona supraclavicular, y la zona infraclavicular que ven en la imagen es justo la que queda por debajo de la clavícula, que sería una zona que queda más alejada de la parte orofaringea y de una eventual traqueotomía, aunque quede un poco más cerca, la vamos a tener en una zona plana donde mantener una cura seca y visible va a ser más sencillo, como pueden ver luego en la imagen lateral. Estas imágenes no son de pacientes COVID, ¿vale? Entonces las he sacado de archivo del Gabeshelt, pero no pertenecen a pacientes COVID. Pero me parece que el concepto es muy interesante y que deberíamos empezar a aplicarlo de manera sistemática. Por otro lado, otra alternativa puede ser el FIC, pues en paciente que tenga algún problema en la zona superior, que no tenga calibre para poner un PIC, en la que sea imposible colocar un CIC, pues porque tenga todo este aparataje y sea imposible acceder a la zona del cuello, pues podemos usar la alternativa de colocar un PIC de alto flujo, de punta abierta, con digamos, la indicación fuera de su etiqueta, fuera de su recomendación normal. El PIC está recomendado para una inserción en venas periféricas, normalmente del brazo, pero al ser un catéter de alto flujo, un catéter que además es muy largo, ¿no? Este son 60 centímetros. Y al ser un catéter que viene con una técnica de Seldinger modificada, nos puede dar la opción de colocar el catéter en la zona femoral, siempre que el punto de inserción quede alejado de la ingle. ¿Esto cómo podemos evitarlo? Pues bien, podemos hacer una tunelización con un tunelizador o bien con una cánula del 14G, pero bueno, la tunelización sería otro webinar que deberíamos hacer en otro momento, es una técnica particular, pero la tunelización me va a permitir pinchar en la vena femoral común en la zona de la ingle y luego poder mover ese punto de punción a una zona externa, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En esta imagen la punción se ha realizado aquí y luego se ha hecho una doble tunelización. Aquí hay una tunelización subcutánea, aquí hay otra tunelización subcutánea, por tanto podemos imaginar que el catéter ha quedado, la punta del catéter ha quedado alojada en vena cava inferior. Otra cosa que podemos hacer también es pinchar directamente en la vena femoral superficial, que la ven aquí en la imagen, sería aquí a mitad del muslo encontramos la vena femoral superficial. Siempre que cuente con un calibre adecuado podemos pinchar ahí un PIC
y dejarlo colocado como un catéter central. Ojo, siempre que hablamos de un catéter central femoral nos referimos a lo que respecta un catéter central para la administración de líquidos, de drogas, para la extracción de sangre, pero no por lo que respecta a la monitorización hemodinámica. Hemos dicho que la punta va a quedar si hacemos una inserción una inserción femoral con tunelización o muy alejada en el muslo. Obviamente estos 60 centímetros no nos van a llegar hasta la vena cava superior, que hasta la aurícula derecha, que es donde yo debería tener el catéter en esa unión cabo-auricular para poder hacer una presión venosa central correcta, hacer una monitorización que sea atendible. Si hacemos este tipo de inserciones, tenemos que considerar que si la punta queda en vena cava inferior, por debajo del ombligo, como zona de referencia anatómica, lo podemos usar sí como un catéter central por lo que respecta a las infusiones y extracción de sangre, no como un catéter central por lo que respecta a la monitorización. Algunas consideraciones especiales que nos dan en este documento es que se considere la anticoagulación profiláctica en todos los pacientes que lleven una vía central si no existe una contraindicación, precisamente por este estado de hipercoagulabilidad que presentan los pacientes COVID-19, que es algo muy característico. Y también que tengamos en cuenta que tanto los CIC como los FIC, es decir, los colocados en la zona cervicotorácica y los colocados en zona inguinal, se van a poder utilizar con una sustitución sobre guía para colocar, si fuera necesario, un catéter para hemodiafiltración, hemodiálisis o algún tipo de terapia de intercambio de sangre. Así que esto sería el resumen de la parte 2.